Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema características del pacto abrámico. Amigo y amiga que me escuchas, te invito a que busques tu Biblia, la palabra de Dios en Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 18. Génesis 15, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios en esta hermosa noche. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. En esta noche, hermanos, nos interesa discutir varias características del pacto abrámico interesantes dentro de la historia mesopotámica y al mismo tiempo tocar aspectos de las bendiciones de Dios que Dios tenía para Abraham. Abraham tenía una preocupación, y es que todavía no tenía prole, no tenía descendencia. Abraham era ya un hombre anciano. Y cuando Dios se le acerca, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos, le había prometido que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que no se iba a poder contar. Pero en este caso, el que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ya han pasado varios años
y todavía no tenía descendencia. Por lo tanto, cuando Dios vuelve a revelarse a Abraham, le reitera que la descendencia de él era una realidad para Dios. Los versículos 2 y 3, donde habla del heredero esclavo, es importante que usted entienda, ¿verdad?, que en el tiempo donde Abraham vive, hay unas leyes del área de Mesopotamia. Esas leyes, algunos la identifican con el Código de Hammurabi y otras en particular, decían que cuando no había prole, el esclavo que estaba allí heredaba, que era considerado como hijo en ese momento al morir el Señor. Y a Abraham le preocupaba esa herencia porque Dios le había prometido que era un descendiente de él el que iba a multiplicarse e iba a heredar. Por eso en el versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Reafirmando la promesa de Dios de que de las entrañas de Abraham, de la descendencia de Abraham misma, venía el que iba a ser heredero. Por lo tanto, para reafirmar nuevamente ese concepto, Dios utiliza, mire qué interesante, la naturaleza. Originalmente había hablado del polvo de la tierra, de la arena del mar, que no se podía contar. Ahora lo lleva a que mire la bóveda celeste. Y en la bóveda celeste miles de estrellas. Y le dice, así será tu descendencia, como las estrellas que prácticamente no se pueden contar. Así que siendo anciano en su vejez y después de pasar varios años, Dios reitera nuevamente la promesa hecha a Abraham. Y el versículo 6 es clave para nuestra discusión. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sarai era una mujer estéril. Él era ya un hombre anciano. Pero Abraham confió en la promesa de Dios. Descansó en esa promesa. Lo interesante es lo que dice Moisés. Y le fue contado por justicia. Abraham, al creer en la promesa de Dios, es declarado justo por Dios. Fue justificado por la fe en la promesa. Esta es la imagen que toma el apóstol Pablo posteriormente en Romanos para hablarnos de la justificación por la fe. Que Abraham no fue justificado por las obras delante de Dios, sino por la fe. Y es la afirmación de Moisés en este versículo 6. Esa confianza total de Abraham en Dios. El Abraham que sabía del diluvio. El Abraham que sabía de la Torre de Babel. Que había oído de la creación y del Edén. Esto es muy importante, le estoy recalcando eso, porque la fe de Abraham no era ciega, hermano. Era basada en la intervención de Dios en la historia. Era basada en los portentos de Dios, que iban de boca en boca y estaban
escrito en tablillas, los cuales eran, se puede decir, testigos de la revelación, o fuentes primarias, como decimos en historia. Y él sabía que el Dios de la Biblia, para el Dios de la Biblia, para el Dios que controlaba todas las cosas, no había nada imposible. Por eso su fe fue contada por justicia. El Dios que nosotros servimos, que es el Dios de Abraham, es un Dios justo. ¿Y qué queremos decir con alguien justo? En el caso del punto de vista judicial, que da a cada cual lo que merece. Abraham, por confiar en Dios, por el poder del Espíritu Santo, Dios le contó esa fe, que es una fe que da a Dios como justicia. Fue justificado por la fe, confiando no en lo que veía, no en la vejez de él, no en la esterilidad de su esposa, sino confiando en Dios, que es poderoso aún de levantar hijos de Abraham desde las piedras. Llámanos. 7. Ahora, mira el versículo 7 y 8. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, yo soy el que controla tu historia y tu vida. Como la historia y la vida de todos, ¿oyó, hermano? La providencia de Dios controla todo, nada toma de sorpresa a Dios. No existe la suerte, no existe el azar, nada de eso, ¿oyó, hermano? Todo está controlado por Dios. Todo Dios lo ha determinado y todo se dirige a una gran conclusión. La consumación del reino de Dios, donde todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. El versículo 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, y aquí entra algo muy importante. Escuche bien, hermano. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió la sabra. Esa era una práctica de pacto en el área de Mesopotamia. Cuando dos personas hacían un pacto, escuche bien, hermano, dos personas, ¿verdad?, en condiciones iguales, partían unos animales, los ponían así de frente, una mitad para un lado, una mitad para el otro lado. Y los pactantes, los que hacían el pacto, pasaban en medio de los animales. En medio de los animales. Diciendo en pocas palabras, muy importante, que ellos tenían un pacto de sangre. Unos acuerdos de sangre. Que implicaba que aquel que no cumpliera su parte, escuche bien, estaba amenazado de muerte. Por lo tanto, la ceremonia que se lleva a cabo, que estamos observando en el texto bíblico, es una ceremonia que conocía Abraham. Abraham le había preguntado cuál, ¿verdad? En pocas palabras, ¿cómo yo sé que hemos llegado a un pacto? Él le dice, y respondió el versículo 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, esta tierra, ¿cómo yo sé eso? Yo quiero, en pocas palabras, hay una palabra empeñada, pero estamos seguros de esto, Señor. Y entonces Dios introduce una práctica que era muy conocida de Abraham, porque era una práctica mesopotámica. Una práctica que él podía identificar. ¿Dónde envuelve el pacto? Muy bien. Mira el versículo 11 y 12.
y descendían aves de rapilla sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, ¿verdad? Porque ya hay animales desmembrados, su sangre se ha esparcido, los animales o las aves de rapiña huelen esa sangre y se acercan para alimentarse de las mismas, y Abraham tiene que espantar. Y esto tiene un significado muy importante. Mira el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea, no solamente él estaba peleando con las aves de rapiña, ¿verdad? Para que no comieran la ofrenda y lo que significaba esa ofrenda dentro de un pacto, sino que también en un lugar donde no hay luz artificial, y los que pasamos por María sabemos lo que es esto, pues entonces la oscuridad, cuando llegaba la noche, era espesa. En un lugar donde habían animales, en un desierto, y Abraham sintió miedo. Dice que un temor, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham tuvo miedo. Pero es importante que veamos estos dos aspectos, las aves de rapiña y la oscuridad y el miedo. Porque para lo que va a decir Dios posteriormente, y esto es muy importante, Dios le está mostrando el temor, el miedo, lo que iba a pasar sus descendientes, en este caso el pueblo de Israel, en Egipto. Y se lo muestra a través de las aves de rapiña y la oscuridad y el miedo. Llámanos. Los descendientes de Abraham iban a ser llevados a Egipto. Dios iba a utilizar a José para eso. Por eso cuando los hermanos de José lo venden y después de años lo ven allá como gobernador de Egipto, el mismo José lo dijo: ustedes no me enviaron aquí. Ustedes no me enviaron aquí. Dios me envió aquí para esta hora. Dios tenía todo un plan, como le había dicho a Abraham. El versículo 13, Dios dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Así como tuviste las aves de rapiña y la oscuridad, esto es un simbolismo de lo que le va a pasar a tu descendencia. Aves de rapiña van a ir sobre ellos, los egipcios, y los van a desmembrar y los van a esclavizar y pasarán noches oscuras, la noche oscura de la esclavitud. La noche oscura de la esclavitud. Es importante, Abraham, que tú tengas esto bien claro. Por lo tanto, si usted ve varios simbolismos, Dios utilizó para que Abraham entendiera no solamente que su descendencia iba a tomar esa tierra, sino que su descendencia también, en este caso Israel, iba a experimentar las horas oscuras de la esclavitud, la maldad del hombre en Egipto. Entonces, Dios te reafirma: recuerda tu descendencia, y en el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, Egipto, esto es muy importante porque esto es parte integral de la providencia de Dios y de los misterios de Dios. Egipto, que iba a ser el instrumento de Dios para esclavizar a Israel, también Dios lo iba a juzgar. No iban a salir inocentes de esto. Porque esto es un gran juego, hermano, pero un juego de ciencia, el tablero de ajedrez de Dios.
Y Dios tiene el control de las negras y de las blancas en este tablero de ajedrez. ¿Soy yo? Porque Satanás no tiene aquí ningún poder. Satanás es parte del tablero de ajedrez de Dios. Egipto y el faraón iban a ser parte de ese tablero. Y por eso Dios también lo juzgó. Y le envió plagas. Y mató a sus primogénitos. Y ahogó su ejército en el Mar Rojo. Porque independientemente de cualquier cosa, estaba tocando a la niña de sus ojos, que era el pueblo de Dios Israel. Hoy, como veremos más adelante, aquellos que tocan la niña de sus ojos, que es la iglesia, de dos pueblos hizo uno, dice el apóstol Pablo, de gentiles y judíos hizo un pueblo. Los que tocan la niña de sus ojos tendrán su día. Y Dios emite juicios porque la Biblia dice que llega un momento que el pecado llega ante el trono de Dios y su paciencia se acaba. La paciencia de Dios se termina. Así pasó en Egipto. La paciencia de Dios terminó por completo. Y al final de los 400 años, Dios emitió su juicio, su total juicio, porque la paciencia de Dios acabó. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa que viene de Francia. Atacan una iglesia evangélica en Francia. Esta noticia nos habla de una sola iglesia, pero voy a leerla y después vamos a comentar posteriormente. Dice: un grupo de personas sin identificar entraron a un local de Asambleas de Dios en Angulema el viernes por la noche y derramaron pintura en parte del mobiliario y algunas Biblias, además de dañar el equipo de sonido y los instrumentos. Atacantes no identificados han vandalizado una iglesia evangélica al suroeste de Francia durante la noche del viernes. Los miembros de la iglesia Esperanza y Vida han descubierto este sábado que habían atacado su local de culto con pintura derramada por las paredes y las sillas de la sala principal. Los vándalos también han pintado Biblias y otros libros de la librería de la iglesia y han dañado instrumentos musicales y parte de la instalación de sonido. Además han vaciado los extintores en el interior del edificio. Esto es difícil de entender, ha manifestado Pelletier, miembro del liderazgo de la iglesia, al periódico local Son Ques. No hay ningún mensaje ni inscripción escritos. Tenemos la sensación de que ha sido un ataque gratuito. Es la primera vez que nos pasa algo así. No hemos tenido problemas hasta ahora, ha añadido. Todavía no se han identificado los atacantes, pero el pastor Joseph Mayal ha hablado de una clara voluntad de destrucción para evitar que continúen con la celebración de sus cultos. El total de los daños ascendientes a un costo de 11.000 euros. Por otro lado, el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas en Francia ha manifestado su apoyo a la iglesia en Angulema y ha remarcado que comparte la preocupación del pastor por la seguridad de los creyentes. Este acto se resume a una lista de ataques contra centros de culto en lo que va del año 65 incidentes, un 25% más que el mismo periodo de tiempo en 2018, ha dicho la entidad. La noticia que hemos leído, ¿verdad?, sobre los ataques a las iglesias en Francia, no es solamente esta iglesia evangélica. En los últimos días, en los últimos meses han estado atacando iglesias evangélicas y católicas. Nos habla de varias cosas. Vamos a empezar hablando de los cobardes que hacen esto. Y usted dirá, ¿por qué cobardes? Pues claro que son unos cobardes, pero cobardes de lo más bajo. ¿Sabe por qué? Porque el que ha llevado asesinato y el que ha llevado ataques a Francia ha sido el Islam. El Islam
que ha matado franceses, ha matado niños, ha atacado centros de prensa. Eso es el que ha llevado allí los ataques. El Islam. ¿Y por qué ellos no atacan mezquitas? ¿Por qué estos cobardes no atacan mezquitas? ¿Usted sabe por qué? Porque son unos cobardes. Porque a diferencia del cristianismo, que somos la verdadera religión de paz, si ellos atacan una mezquita, le arrancan la cabeza a los islámicos. Van contra sus hijos, contra sus esposas, contra sus familias, los vuelan por los cielos en pedazos. Hay que recogerlos con palas. Por lo tanto, como cobardes así, usted sabe cómo es el cobarde, ¿verdad? El bravucón del barrio, que busca al indefenso, que busca el más débil, así son estos cobardes. Eso es lo primero que tenemos que ver. Que son sanguijuelas de cobardes. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo tú atacas a una religión que solamente predica paz, amor, cambiar tu vida, encontrar el perdón? ¿Por qué tú la atacas? Porque ese mensaje te molesta. ¿Sabes por qué te molesta? Porque como son hijos de Satanás y son hijos de las tinieblas, la verdad del amor de Dios por los suyos le molesta. Así de sencillo es esto. Porque el hombre está contra Dios todo el tiempo. Y el impío huye sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Y esta gente que las iglesias solamente le están predicando el amor de Dios y llamándolos a arrepentimiento, pues eso le molesta a ellos. Y se sienten perseguidos. Nadie lo está persiguiendo, entonces deciden usar la violencia. Mire lo tercero. Escuche bien. Lo tercero es que la base de la sociedad occidental, y hablando ahora de Europa, es el cristianismo. Esa paz que a la larga logró Europa y ese progreso que logró Europa, principalmente Europa del Norte, fue por la reforma protestante y el cristianismo. Y erradicaron el paganismo. Y le dieron dignidad al ser humano. Y erradicaron el aborto. Pero ahora Europa quiere volver a sus raíces paganas. O yo a su pasado pagano, mejor dicho. Y el cristianismo es la voz que da alerta. Que Europa se dirige hacia la destrucción, a la autodestrucción. Y ellos no quieren oír eso. ¿Sabe por qué? Porque quieren vivir como le da la gana. Y lamentablemente, hermano, usted no puede vivir como le da la gana. Usted quiere vivir como le da la gana. Y posiblemente dice, yo vivo como me da la gana. Pero a la larga el pecado lo va a alcanzar. Porque si usted utiliza el alcohol en forma desmedida, le va a dar una cirrosis. Y va a tener una vida destruida. Y si se dedica a la sexualidad irresponsable, va a tener enfermedades venéreas y enfermedades que van a destruir su vida y a su familia. Y si no es mayordomo de su dinero en forma correcta y lo utiliza en tonterías y porquerías, usted va a ir a la bancarrota. El pecado siempre tiene consecuencias. Y esta gente quiere vivir como le da la gana. Y que otros los mantengan, porque eso es así siempre. Eso es así. Por eso atacan las iglesias. Odian a Dios y odian a su Cristo. Pero lamentablemente viene un día que van a tener que dar cuenta. Bueno, vamos a pasar a la pregunta bíblica o religiosa en esta noche. Tengo dos preguntas. La primera, hermano Jaime de Cagua. Él pregunta por qué los ministros mueren de cáncer u otra enfermedad. ¿Por qué Dios lo permite? Porque, hermano, estamos en un mundo de pecado y nosotros seguimos siendo pecadores. Los ministros, como yo, somos pecadores. Y estamos en esa condenación por el pecado original. Y vamos a morir de algo. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque eso es así. Vamos a morir de algo. No es lo único, hermano. No es lo único. Muchos cristianos mueren en accidentes de tránsito, en accidentes de avión. Miles.
pastores y sus esposas mueren. Porque eso es así, pero la Biblia dice que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Nosotros vamos a vencer la muerte. Jesucristo resucitó para que nosotros resucitáramos. Aquí nosotros no vamos a vivir para siempre, estamos en un cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo. Y eso es así. Y un día eso acabará. Eso acabará, hermano. Eso acaba, porque Dios es el que manda aquí. Tengo otra pregunta, hermano Juan Rodríguez de Santurce, me río un poquito, ¿verdad? Porque él me pide opinión de creo que del pastor o yo no sé quién. Está con pan y tiro para el diablo y todas esas cosas. Mire, hermano, eso son modas del momento que a la larga, escúchenme, no sirven para nada. Para divertir a la gente, divertir a los mundanos que ponen esta gente pan y tiro al diablo y usted lo ve en los programas de chisme y todas esas cosas. Divierte a los mundanos con esa basura, porque eso es basura. Y a los cristianos ignorantes, cristianos que no leen la Biblia, porque mire, todos esos predicadores falsos y esta charlatanería sigue por los cristianos que no leen la Biblia, porque los que estudiamos la Biblia y la leemos, no le hacemos caso a estas cosas. Entonces son modas ridículas, que no trae a nadie, que hace divertir a la gente. Usted forma, ¿qué? Un circo. Estos son circos. Y los mundanos pues se disfrutan un montón el circo de estos payasos. Y los cristianos que no estudian la Escritura, ni se meten con Dios, con la Escritura, ¿oyó? Le hacen caso también a esta moda. ¿Qué pasará? Si ya no está pasando, porque hace tiempo no lo oigo. Ese es el problema de esto. Entonces, cuando se acabe esta moda ridícula, viene otra. Y hay un grupo de cristianos que está de moda en moda, de ridiculez en ridiculez, y necesita cada ridiculez. Y quieren todo el tiempo la gloria del mundo, la gloria de los hombres. Ese es el problema aquí. Oiga, volviendo al capítulo 15 de Génesis para terminar en esta noche, Dios le dice a Abraham que va a juzgar también Egipto, que fue la última intervención de este versículo, y que el pueblo al final iba a salir de Egipto con gran riqueza. Porque la Biblia dice que los egipcios, miren los egipcios, las plagas fueron tan terribles que la Biblia dice que ellos los apuraban a que salieran y le daban de todo, váyanse de aquí. Porque el problema es que los seres humanos, que es lo que de la noticia de Francia, que se creen que pueden tocar a la iglesia impunemente. O sea, la gente está como los impíos, siempre desvariando en su odio. Y a la larga Dios va a intervenir por nosotros, hermano. Dios no va a abandonar a su pueblo. Nunca. El versículo 15 dice, y le dice Dios a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, Dios le promete, aparte de ese pacto y el hijo, la descendencia, mira, vas a tener una buena vida. Y vas a morir en paz, en buena vejez. Porque mire, el Dios que servía a Abraham tenía muchos caminos, puede haber tenido muchos caminos para Abraham, pero el que él le dictó era el camino, se acabó. Posiblemente otros, escuche, otros no tengan ese camino, y muchos, como dice Pedro, viven la vida cristiana en turbulencia, en lloro. Por eso es que nosotros tenemos que proteger las libertades que Dios nos ha dado a través de la Constitución, que fue influenciada por la Reforma Protestante, y no que vengan gente de izquierda con sus ideas y sus utopías que nunca se han realizado en este planeta. Cuando usted oye a alguien ofreciendo mucho, oye hermano, ofreciendo mucho
pensiones, olvídese, ofreciendo maravillas. Disney World, ya usted sabe que está mintiendo. Sí, porque ese es el problema de muchos, les gustan las cosas gratis, ¿oyó? Pero no saben que no hay nada gratis, porque lo que se da gratis es que otro lo está pagando, ¿yo? Eso no existe nada, eso de gratis, porque eso se saca ¿de dónde? De nuestros impuestos. Por lo tanto, mientras más cosas gratis tú des, más, y no fomentes el trabajo y la responsabilidad, más te van a sacar a los que trabajamos fuerte. Entonces mire cómo dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Mire qué interesante. Dios le dice, mira, ellos van a llegar de nuevo a Canaán, ¿verdad? Ellos salen, después estuvieron 40 años por el desierto, por no creerle a Dios. Pero van a llegar en el momento que la paciencia de Dios se acabe. Porque no había llegado todavía la maldad de los hasta aquí, o sea, hasta el trono de Dios. Y añade, y sucedió que puesto el sol, escuche bien, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Usted sabe por qué Dios pasó en medio de los animales y Abraham no? Recuerde que le dije que esa ceremonia, cuando se hacía entre hombres, entre iguales, pasaban los dos, porque era un pacto entre iguales. ¿Usted sabe por qué Abraham no pasó? Hay varias razones. Número uno, Abraham no era igual que Dios. Y número dos, Dios era el único que podía garantizar el pacto, ¿yo? Porque Abraham, como usted va a ver, si usted sigue leyendo la historia de Abraham, varias veces se resbaló, ¿yo? Varias veces se resbaló. Porque sigue siendo un pecador. Por lo tanto, Dios era el único que podía pasar entre los animales y garantizar ese pacto. Dios era el único. Por eso es que usted no hace pacto con Dios, es Dios que hace pacto con usted. Cuando usted oye a la gente decir, no, yo hice un pacto con Dios, hermano, usted no haga ningún pacto porque usted no lo va a cumplir. Y los que dicen que hacen pacto con el diablo, mire hermano, Satanás no tiene capacidad de hacer pacto con nadie. Estos son cuentos y chistes para ellos recoger ofrendas indebidas. Satanás no hace pacto con nadie, Satanás no tiene esa capacidad. Dios es el único que hace pacto y lo hace unilateral. Y eso es lo que vemos aquí en el pacto con Abraham. Un pacto unilateral en el cual Dios es el único garantizador. Por eso es el único que pasa entre los animales. Esas son las maravillas que nosotros tenemos que ver. Y otras más del pacto abrámico, pero que queríamos discutir con ustedes en esta noche, para que veamos cómo la palabra de Dios siempre triunfa. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tu hogar. Y que la paz de Cristo, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté siempre sobre los tuyos y sobre tu familia. Hermano, que el Señor te bendiga. Dios te bendiga.